Bueno, bienvenidos al curso de cálculo integral, hoy 16 de junio del 2020. Vamos a continuar con lo que hicimos la vez pasada, que fue derivación de integrales cuando tenían límites variables. Entonces, queremos nosotros resolver un pequeño problema que se describe aquí. Dice, encontrar el valor de x que maximiza el valor de la siguiente integral. Aquí la integral es de t por 5 menos t, desde x, el límite inferior, hasta x más 3, el límite superior. Bueno, aquí nada más para tener una idea de lo que estamos tratando de hacer, grafiqué esta función t por 5 menos t, que es simplemente una parábola que abre hacia abajo y que pues tiene cortes con el eje x en 0 y en 5, ¿verdad? Bueno, pues esto que tengo aquí, esto no es más que alguna función de x, ¿verdad? Entonces, pues, déjenme llamarle a esta función f de x. Y pues sabemos que para encontrar máximos y mínimos, pues tenemos que derivar la función. Entonces aquí tengo que encontrar f' de x. Entonces, al derivar, pues voy a obtener el integrando evaluado en x más 3. Entonces voy a obtener x más 3 por 5 menos x más 3 por la derivada de x más 3, que es 1. Y luego también aparece x en el límite inferior. Entonces me va a quedar menos ahora el integrando evaluado en x, que es x por 5 menos x, y por la derivada de x, que otra vez es 1. Pues vamos a ver aquí qué nos queda. Esto nos va a quedar básicamente 5 por x más 3. Luego va a quedar ahí menos x más 3 al cuadrado. Luego va a quedar menos 5x. Y luego va a quedar más x cuadrada. Y pues, si simplificamos esto un poco, pues nos damos cuenta que aquí hay un menos 5x que se va a cancelar aquí con este 5x que tengo acá. Y luego también aquí tengo un x cuadrada
que se va a cancelar con una x cuadrada que tengo aquí, que ahorita no lo voy a cancelar porque tengo que desarrollar todavía este producto, ¿no? Pero sí voy a tomar en cuenta que se va a cancelar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues aquí 5 por 3, 15, menos, aquí al realizar el doble producto, pues va a ser 6x. Luego el cuadrado del segundo va a ser 9. Y eso es todo lo que va a quedar. O sea que queda 6 menos 6x. Y eso pues lo quiero igual a 0. Y pues eso me dice simplemente que x es 1, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esto es, si regresamos aquí a la integral, que debo de considerar aquí x igual a 1, y aquí también x igual a 1, que me va a dar 4. Entonces, lo que me dice esto es que considere yo la integral sobre este intervalo aquí que empieza en 1 y termina en 4. O sea, quiero tener aquí básicamente de 1 a 4. Y esta área que tengo aquí, bajo la curva, es la que me va a dar el máximo para el valor de la integral. Y es un máximo porque, pues, si derivo otra vez f mayúscula, pues es menos 6. Entonces, efectivamente, tengo un máximo ahí para esta integral. Bueno, pues vamos a recordar el concepto de función inyectiva. Decimos que una función es inyectiva si f de x1 es distinto de f de x2 siempre que x1 es distinto de x2. Sí, o sea, aquí, para que una función sea inyectiva, x1 distinto de x2, dos argumentos en el dominio diferentes, quiere decir que también los valores de la función son diferentes. Y les recuerdo que esto también lo podemos expresar a veces de esta otra forma, que si f de x1 es igual a f de x2, entonces forzosamente x1 es lo mismo que x2. Eso quiere decir que
una función sea inyectiva. Y pues es importante que la función sea inyectiva porque son justamente las funciones que tienen una inversa. Siempre que tenga yo una función inyectiva, puedo hablar de su inversa. Y entonces, si yo tengo una función f que va de un dominio D, bueno, aquí no es doble, a R, dominio D y rango R, pues puedo construir una función f-1 que va a ir de R a D y que justamente se define como se dice acá, que si f de b es A, entonces para la función inversa, pues f a la menos 1 de A es B. Luego también tenemos una regla muy interesante que relaciona las derivadas de una función con la de su inversa. Y es esta regla de acá. Si yo quiero saber cuánto vale la derivada de la función inversa en un punto B, pues lo único que necesito saber yo es quién es f-1 de B, que es A, y con eso yo puedo calcular aquí f' y aquí en vez de f-1 de A. ¿Sí? O sea, la derivada, la regla esta de lo que me dice es que son recíprocos. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, alguna función muy sencilla, una función lineal, si yo tengo una función lineal, f de x es igual a 5x más 3, por ejemplo, entonces, ¿cómo le hago para encontrar su inversa? Pues sigo estos pasos. Primero escribo aquí y en vez de f de x, y entonces obtengo esta ecuación y igual a 5x más 3. Y ahora voy a despejar x. Si es que eso es posible. En este caso, pues sí es posible porque se trata de la función más sencilla posible, ¿no? Entonces, si despejo a x aquí, pues x va a ser y menos 3 sobre 5. Y esto que tengo aquí es f menos 1 de y. Sí, porque estoy usando aquí del lado derecho la variable y. Muchas veces
los autores todavía hacen un paso más, y es que esto último lo hacen un intercambio de variables aquí. O sea, aquí, en este último paso, pues escriben y igual a x menos 3 sobre 5. Sí, donde había x pongo y donde había y pongo x. Y entonces esto que tengo aquí ahora, pues sería f a la menos 1 de x. Sí, entonces hay autores a los que les gusta usar la misma variable en la función, inicial aquí f de x, y en la inversa también usan la misma variable. A mí no me convence mucho porque yo pienso que son dos cosas distintas. Esta x que está aquí y esta y que están acá, pues generalmente viven en dominios diferentes. O sea, en este caso tan sencillo, pues no, ¿verdad? Porque aquí esta función que puse, esta 5x más 3, pues sí es una función cuyo dominio son todos los reales y cuyo contradominio pues también son todos los reales. Y para la función inversa, pues en este caso también el dominio son todos los reales y ¿dónde está? El contradominio son todos los reales. Sí, entonces en este caso, pues sí, todo coincide, el dominio, el rango aquí, también aquí coinciden, pues sí, pero eso no es algo que sucede siempre. Un ejemplo muy sencillo, que ustedes seguramente ya conocen, es el de la función pues, y igual a x cuadrada, que si la considero, pues sería una función, ¿sí? Si esta es mi función f de x, es x cuadrada, sería una función con dominio, pues sí, todos los reales. Pero esta función toma valores, pues no todos los reales, realmente nada más toma los reales positivos, ¿no? Pero hay otra observación. Esta función que tengo aquí, pues no es inyectiva. Porque si yo tengo para esta función f de x igual a f de z, pues esto querría decir que x cuadrada es lo mismo que z cuadrada. Pero esto sabemos que quiere decir que x cuadrada menos z al cuadrado es 0. Y entonces,
Esto quiere decir, si lo factorizo, que x más z por x menos z es 0. Pero entonces tengo aquí dos opciones. Una opción es que esto sea 0, y lo cual quiere decir que efectivamente x y z son lo mismo. Pero tengo otra opción. La otra opción es que x sea igual a menos z. Entonces, para esta función, yo no tengo garantizado que si las imágenes son las mismas, los argumentos forzosamente son los mismos. Entonces, esta función pues no es inyectiva. Entonces, no tiene sentido hablar de su inversa. Pero pues podemos hacer ahí un ajuste. Podemos hacer aquí un ajuste y podemos pensar que vamos a pensar esta función f en los reales positivos. Ya se borró todo. No importa. O sea, la función la quiero considerar como una función que va de los reales positivos a los reales positivos, nada más, para que ahora sí sea inyectiva. Y ahora, si sigo el programa anterior para encontrar su inversa, escribo y igual a x cuadrada y despejo x, pues x en este caso va a ser la raíz cuadrada de y va a ser la raíz cuadrada positiva, porque x es un número positivo. Entonces, aquí, pues, la función inversa de y va a ser la raíz cuadrada de y. Y que, por cierto, esta función, pues, va a tener como dominio el rango de la f, o sea, los reales positivos, y va a tener como rango lo que era el dominio de f, que son también los reales positivos. Bueno, yo quiero seguir y pues nosotros ya vimos con bastante detalle a la función logaritmo de x. Ya la trabajamos, la estudiamos, sabemos muchas cosas de esta función logaritmo de x, que aquí la estoy graficando otra vez, la función logaritmo de x, que es una función que, como se dice aquí, voy a considerar con dominio 0 a infinito y con rango menos infinito a infinito. Esta función
efectivamente es inyectiva. Es inyectiva. Logaritmo de x en ese dominio es inyectiva. Porque simplemente aplicamos el criterio de la recta horizontal y vemos que cualquier recta horizontal que yo dibuje aquí corta a la gráfica en a lo más un punto, ¿verdad? Entonces, sí es candidata para tener una función inversa. Y esa inversa, pues por lo pronto, como es de costumbre, le vamos a llamar logaritmo a la menos 1 de x. Sí, siempre empleamos este menos 1 para denotar una función inversa y cuyo dominio pues va a ser lo que era el rango del anterior y cuyo rango va a ser lo que era el dominio de la original. Y otra cosa que podemos hacer inmediatamente cuando tenemos una gráfica de una función es trazar la gráfica de la función inversa, que simplemente es considerar la recta y igual a x, que la tenemos, esta es la recta y igual a x, esta recta y igual a x, y reflejamos esta curva respecto a esta recta de aquí y obtenemos esta curva de acá. Y esa va a ser nuestra nueva función logaritmo a la menos 1 de x. Y que pues vemos varias cosas aquí. Vemos que una cosa es que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es infinito, o sea, esta función crece sin medida, que es el resultado, porque también esta crece, ¿no? La función logaritmo vimos que crecía. Luego, sabíamos que esta función aquí, cuando nos acercábamos a cero, tendía a menos infinito. Pues esto se traduce en el hecho de que la función inversa, cuando x tiende a menos infinito, tiende a cero, o sea, tiene el eje horizontal como asíntota. Y otro dato que tenemos es que esta función logaritmo sabíamos que para su valor era 1. Sí, el número lo habíamos fijado o tratado de encontrar de tal manera que el área bajo la curva fuera 1. Entonces, en la otra curva tenemos, si aquí tengo el punto E,1, en la curva de la función inversa, pues voy a tener el 1,E. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Todavía tenemos que hablar muchas cosas sobre funciones exponenciales, pero eso lo mejor lo dejamos para otra ocasión. Que tengan una buena tarde.